Hola, sean bienvenidos al Baúl de Dana. En esta ocasión les traigo la 10ª parte de Dama a Reina. Y este es el penúltimo video de este manga. El próximo video será el final. No olviden suscribirse, darle like al video y comentar qué les pareció la historia. El grito de Rafaela no fue del todo dolor, fue desesperación al ver a la dama que servía ser atacada. Bueno, no solo era la dama que servía, era su amiga. Un grito salió del carruaje, pero no era de Patricia. El asesino se congeló como una estatua y luego cayó. Oyó una voz solemne detrás de este. Se dirigió cortésmente a ella como la luna del imperio. Era el comandante de los caballeros de la Segunda Orden. Este cayó de rodillas disculpándose por llegar tarde. Patricia, que aún estaba temblando ligeramente, ordenó con firmeza que debía pagar sus errores cumpliendo su tarea, si era posible capturarles vivos, y si no, pudiese disponer como él desease. El comandante aceptó su orden. Luego cerró la puerta nuevamente dejándola sola, rodeada por los horripilantes sonidos de batalla que resonaban alrededor del carruaje. Le preocupaba que Rafaela pudiese haber resultado herida y esperaba que este no fuese de gravedad. Luego, el comandante abrió la puerta nuevamente, informando que 3 de los asesinos fueron capturados vivos, pero estos se mordieron la lengua y murieron. Patricia solo pensaba que eso debía haberle salido caro a Rosamond. Se burló. Después de todo, no se podía evitar, ya que estaban cumpliendo su deber. Se volvió a Rafaela, quien estaba herida debido a su incompetencia. La subió al carruaje, a pesar que ésta quería quedarse y seguir escoltándola. Patricia rasgó parte del vestido para detener el sangrado. Las imágenes de su vida anterior flotaban en su mente. En esa vida, Rafaela había fallecido para salvar a Petronila, cuando esta última había sido reina. Juró que no sería igual, protegería a Ella, así como a su familia. Pero pensar en que perdiese su vida solo hacía que su corazón se encogiese. Con pesar dijo que era su culpa. Rafaela, sorprendida por sus palabras, negó. Respondió que la Segunda Orden llegó tarde, esa no era su culpa. Patricia lo negó. Mencionó que debía haber considerado esa situación. Se juró que eso no volvería a pasar. Rafaela sonrió para darle consuelo. Mencionó que esas palabras eran su línea, ya que era ella quien no dejaría que su vida corriese riesgo. Patricia dijo que apreciaba que su amiga le esté protegiendo, pero tampoco quería que se lastime. Rafaela solo contestó que lo tendría en cuenta. Entonces Patricia tomó la daga de Rafaela y comenzó a hacer un ligero corte en su brazo. Al ver esto, Rafaela alejó rápidamente la daga. Exaltada, primero la llamó cortésmente, pero al verla tan tranquila pensó que simplemente había perdido la razón. La regañó llamándolo por su apodo, preguntando si estaba demente. Una serena Patricia contestó que la herida no era muy profunda y que no se preocupase. Además, ya estaba herida y tendrían que hacerlo más dramático para que tuviese el efecto que necesitaban. Al ver la preocupación palpante en el rostro de su amiga, agregó que eso era para el gran final. Lucio, por otro lado, esperó inquieto a Patricia. Su inquietud era tanta que no podía dormir. Deseó fervientemente que nada haya sucedido. No quería que nada malo le pasase a Patricia. Hasta muy entrada la noche anunciaron la presencia de su esposa en su palacio. Esta tenía un corte en el brazo. Cuando la vio en ese estado, se quedó aturdido y con urgencia llamó al médico real, solicitando que primero debía atenderla y podrían hablar luego. Para Patricia esa preocupación fue demasiado abrumadora. ¿Era compasión o simpatía?, se preguntó. Se sintió incómoda. Incluso cuando llegó el médico con suma urgencia solicitó que la atendieran. El médico cumplió con la orden. Luego de examinarla y atenderla, dijo que la herida no era muy profunda y mejoraría rápido. Después de esto salió de la habitación. Lucio suspiró aliviado al escuchar el diagnóstico, pero Patricia agregó que no se había dirigido a ese lugar para ser atendida. Ahora sentía que estaba en deuda. Lucio rápidamente respondió que no le debía nada. Suplicó que no dijese eso. Agregó entonces que le contase qué había sucedido. Patricia fijó su mirada en Lucio. Se veía muy afectado. Por un momento lo dudó, pero luego siguió el plan inicial. Puso una expresión sumamente triste. Dijo que fueron atacados por asesinos mientras se dirigían de regreso al palacio. Afortunadamente, había ordenado que la otra mitad de la orden de caballeros los alcanzase con anticipación, y por pura suerte los alcanzaron y pudieron escapar vivos. También que capturaron a 2 de estos, aunque su caballero casi fallece. La historia de Patricia era una mezcla de exageración y mentiras. La expresión de Lucio era extraña, como si estuviese aliviado y triste. Preguntó entonces Patricia qué pasaba. Contestó que había llegado tarde. Él también había enviado a sus caballeros antes que ella llegase. Esto sorprendió a Patricia. Varias preguntas se arremolinaron en su mente. Preguntó por qué. ¿Acaso sabía lo que pasaba? Luego lo acusó. ¿Él había instigado ese ataque? Lucio desesperado lo negó. No era así.
Él había escuchado la charla de la marquesa Etlain y un recuerdo se asomó en sus pensamientos. Recordó que cuando se acercó para hablar con Rosamond a su palacio, fue testigo de la conversación que tuvo con su dama. Pudo escuchar algunos fragmentos, aunque no pudo entender a qué se refería, pero hablaban del duque y una tal January, y lo que sí logró entender era que la reina estaba en gran peligro. Por esa razón, mandó personalmente a sus propios caballeros para que pudiesen escoltarla y mantenerla salva. Agregó que él había enviado caballeros para estar seguro. Aclaró que no estaba involucrado. Con una mirada que parecía desesperado, dijo que no quería que ella lo malinterpretase, aunque había sido demasiado tarde. Si no hubiese llegado su segunda orden a tiempo, cerró los ojos, perturbado, como si imaginara algo que no pudiese soportar. Se disculpó. Todo era su culpa. Patricia estaba muy sorprendida por esa reacción y sus palabras. Rápidamente trató de calmarlo. Recordó que la mente de Lucio estaba muy lastimada por lo de su madre, y probablemente eso lo estaba lastimando. Pero luego cayó en cuenta que tenía que detener esos pensamientos y con voz firme agregó que la culpa era de la marquesa, y él lo había confirmado. Ese era un crimen. Incluso si él estaba en contra, ella lo castigaría. Lucio le interrumpió. Dijo que hiciese lo que desease. Parecía cansado. Ante la sorpresa de Patricia, agregó que había capturado vivos a unos mercenarios y ellos ya eran una evidencia, y si conseguían una confesión era mejor. Además, era un crimen que se haría público. Le daría toda la autoridad en la investigación. Patricia mencionó que hablaba como si no tuviese más sentimientos para ella. Lucio contestó que tenía razón. Ya no le quedaban sentimientos. Muy dentro suyo pensó que cualquier sentimiento persistente hacia Rosamond se evaporó cuando se enteró de su engaño en la fiesta, y solo le quedaban cicatrices. Después de todo, eso había sido culpa de su ignorancia y trajo un desastre para todos. Con una sonrisa amarga solicitó de favor que Patricia arreglase todo el problema que él había ocasionado. Era una evasión de responsabilidad que prácticamente pasaba a Patricia. Se preguntó desde cuándo había sido que Lucio se sentía así hacia Rosamond. Solo podía adivinar qué es lo que había pasado entre ellos dos. Preguntó por qué había cambiado sus sentimientos. Él solo contestó que no era nada especial. Solo se dio cuenta que esos sentimientos que pensó que eran verdaderos eran solo un engaño. Esas palabras para Patricia le hicieron saber lo que sea que haya descubierto no era algo que quería revelarlo. Se preguntó qué expresión haría cuando se lo revelase la verdad de todas las atrocidades. Entonces solicitó que le prestase atención. Tenía algo muy importante que decirle respecto a la marquesa. Lucio contestó que no quería hablar de ella, en especial cuando se encontraba con la reina, pero Patricia continuó con calma. También estaba cansada, pero tenía que decirlo. Era una historia que podía ser impactante para él y le preocupaba que no pudiese soportarlo. Lucio sonrió, repitió la palabra preocupada. Agregó que era extraño que ella se preocupase por él. Preguntó si ella no lo odiaba. Patricia, seca, dijo que tenía razón. Continuaba odiándolo, pero también sentía simpatía por él al mismo tiempo. Ese sentimiento era solo simpatía, aclaró. También solicitó que no se confunda. Lucio contestó que no estaba ofendido. En el momento que Patricia lo miró, agregó que ya no había odio en su... y eso hacía muy feliz. Patricia quedó desconcertada. Indicó que se retiraría y salió de la habitación. Murmuró para sí misma que no pensase en eso nunca más, sea lo que sea, y al final no pudo decirle lo que deseaba. Una vez en su palacio, Miria la saludó con alegría. Con lágrimas en los ojos, le hizo saber que estaba angustiada. Patricia la tranquilizó y le contó el resto de lo importante. El emperador le dio permiso para investigar. Preguntó por los prisioneros. Era imposible que esos prisioneros sean los implicados en el complot, ya que los otros estaban sin vida. Solo eran falsos. Después de todo, ya nada importaba. Lo único era terminar con eso. Ya le resultaba muy agotador seguir lidiando con Rosamond. Ordenó a Miria que llevase a todas las damas de su palacio y que se dirijan al Palacio Vane, detenerlas a ella y a sus damas en nombre de la reina. Agregó que el emperador sería su testigo y si era necesario, necesitaban la confesión del asesino. Miria aceptó su orden y salió. Rosamond, por otro lado, se mordía las uñas frenéticamente. Incluso si el intento hubiese fallado, ellos simplemente debían quitarse la vida y no había evidencia que los conectase. También sabía que simplemente podían inventar la evidencia, aunque no podía creer cómo es que las cosas se habían vuelto tan grandes. Todo le había salido mal. Ordenó a Clara que enviasen una carta a January, pero antes de que terminase su orden, las damas del Palacio de la Reina entraron. Se puso rígida. Miria y las otras damas de honor del Palacio Imperial entraron a la sala. Rosamond
Rosamond lanzó una mirada fulminante, preguntó ¿qué clase de grosería era esa? ¿Cómo podían interrumpir así? Pero Miriam le interrumpió. Con voz burlona dijo que eso era duro. No creía que ella debía decir esas palabras. Cuando Rosamond preguntó a qué se refería, Miriam ordenó de inmediato que las detengan, y tan pronto como dio esa orden, las damas de honor del Palacio Imperial se apoderaron de Rosamond y sus sirvientas, incluida Clara. Rosamond luchó furiosa contra las damas que la contenían. Preguntó ¿qué estaban haciendo? ¿Acaso habían perdido la razón? Miriam con firmeza dijo que la que había perdido la razón era ella, y su descaro no conocía límites. ¿Cómo se atrevía siquiera a intentar dañar a la reina? Entonces Rosamond preguntó ¿qué le hacía pensar que podía tratarla de esa manera? ¿Acaso podía escapar de la ofensa que cometían? ¿Cómo se atrevía a hacer eso a la amante favorita del emperador? Miriam advirtió con una expresión de incredulidad. Ella estaba equivocada. Su reina había sido atacada mientras regresaba al palacio, y el emperador lo sabía. Rosamond quiso refutar. Mencionó que sin ninguna prueba no podían hacer nada, pero Miriam interrumpió. El emperador había confiado toda la autoridad de la investigación a la reina. Los mercenarios habían sido capturados, y estos darían sus confesiones en el calabozo. Después de que testifiquen, no podía liberarse de eso. Rosamond mencionó que no había pruebas para que sospechasen de ella. Ni siquiera tenían una confesión de ellos. ¿Cómo se atrevían a hacer eso? ¿Sin siquiera tener una prueba? Entonces Miriam agregó que el emperador había escuchado la conversación entre ella y su dama de compañía en el Palacio Vane, en los cuales ellas hablaban del intento en contra de la reina. La expresión de Rosamond cambió de inmediato. Por fin entendió que la presencia que había sentido era del emperador. Miriam preguntó entonces si todavía tenía algo que decir. Rosamond quería vociferar nuevamente, pero Miriam la calló. Dijo que no importaba cuánto gritase, nadie la escucharía o la ayudaría. Ordenó que se la llevasen de ese lugar. Rosamond había caído en su propia trampa y ahora estaba buscando alguna salida para salvarse. Miriam llegó al Palacio Imperial antes del amanecer. Informó que la marquesa y sus damas de honor estaban detenidas en el calabozo. Patricia la felicitó brevemente por sus esfuerzos. Había trabajado mucho. Sin embargo, el estado de ánimo de Patricia era sombría. Miriam se dio cuenta de esto y preguntó si había algo que le molestase. La reina no se veía bien. Patricia contestó, solo estaba cansada, pero era algo extraño. Parecía que todo se complicaba cuando se precipitaba el final. Miriam preguntó si sentía un poco de aprecio por la marquesa. Patricia contestó que no. Las dos habían atacado mutuamente y lo habían hecho de muy mala manera. Era muy lamentable haber hecho algo así, pero lo mejor sería mantener la boca cerrada. Miriam intentó averiguar a qué se refería, pero Patricia mencionó que no quería hablar de eso. Además, era un asunto que ella solo sabía, y como mujer había hecho algo que no era correcto. Miriam bajó la voz, dijo que sea lo que sea, la obedecería. No creía que ella sea una completa santa. Además, la marquesa había sido una total reencarnación del mal. Además, ella había sido la mujer que había elegido servir. Se inclinó levemente ante Patricia. Preguntó si se sentía mal por ese acto inmoral que hizo. Patricia dijo que sí, y al parecer no podía ser considerada una persona cruel después de todo, ya que se sentía culpable. Por eso sentía celos de la marquesa, ya que probablemente ella no tuviese ningún remordimiento de todos sus actos. Miriam, con resolución, dijo, no quería que se culpase, también, ya que ella y todos los demás la seguían y la respetaban, y la servirían tal y como es. Recomendó que descansase. Patricia agradeció y obedeció la recomendación, ya que tendrían mucho trabajo. El hecho de que hubo 2 intentos de asesinato en contra de la reina fue sin duda suficiente para sacudir a la familia real y a la sociedad aristocrática. A medida que avanzaba la mañana, Lucio aumentó el número de guardias a la reina a 1,5 y anunció que le estaba confiando a la reina toda la autoridad para investigar el asunto. El duque Efreni parecía querer quejarse de la detención de Rosamond, pero Patricia ya tenía toda la autoridad y la situación era tan grave que no podía hacer nada al respecto. Por supuesto, fue Rosamond quien expresó la mayor furia. Rosamond caminaba inquieta por su celda, sin saber qué más hacer. Los asesinos capturados vivos debían haber sido comprados por Patricia, ya que la organización a la que había encargado protegía los secretos de sus clientes al punto de la desvivisión. Incluso ella no podía hacer algo lo suficientemente estúpido para revelar la existencia de su organización. En resumen, estaba completamente atrapada. Sabía que todo terminaría si no tuviese cuidado. No podía hacer más que rechinar por la frustración y ansiedad. Siempre había estado tranquila y confiada,
pero esta vez había evidencia, incluso si estaba manipulada, y sobre todo el emperador no estaba de su lado. Se preguntaba, ¿qué tenía que hacer? Entonces alguien la llamó por su nombre, se giró ferozmente hacia la voz, quiso vociferar, y tan pronto como vio a Patricia, la miró con reproche, como si se tratara de una trampa. Patricia estaba sorprendida por el notorio resentimiento en los ojos de su enemiga. Patricia se inclinó para estar a su altura. Le dijo que incluso estando en prisión continuaba con esa actitud. Preguntó cómo podía reparar esos vulgares modales que tenía. Rosamond, con una risa burlona, contestó que no importaba cuánto lo intentase, no podría lograrlo. Patricia no quería caer en su provocación. En cualquier caso, ella era la responsable de la mitad de esa situación. En cambio, una bonita sonrisa se extendió en su rostro. Parecía amable y consoladora. Dijo que debía estar pasando por muchas cosas, ya que no tenía a nadie quien la ayudase. Rosamond contestó que antes de convertirse en marquesa, era princesa de la familia Efreni y su padre no la abandonaría. Tenía razón, pero Patricia, con una sonrisa en su rostro, dijo que no creía que el duque Efreni se haya preocupado lo suficiente para hacerla su hija adoptiva. Rosamond contestó qué importancia tenía. Lo importante era que él nunca podría abandonarla. Patricia, con una expresión extraña en su rostro, dijo que sabía por qué confiaba tanto en el duque. Al ver la duda en Rosamond, dijo que sabía que lo chantajeaba. La mujer quiso desentenderse. Mencionó que no sabía a qué se refería. Patricia contestó que no importaba si lo hacía o no. Lo importante era que ya no podía confiar en el duque, ya que pronto no tendría suficiente poder para protegerla. Rosamond contestó que hablaba como si pudiese perder su posición. Patricia, en forma burlona, contestó que ese trabajo le correspondía a la duquesa. Solo entonces comprendió a qué se refería. Parecía que ella lo sabía todo. Se preguntó, ¿qué había hecho January? Patricia le recordó que lo que sucediese con el duque dependía directamente de la duquesa. Sería difícil para ella seguir esperando algo de ayuda de la familia Efreni si no tenía buena relación con la duquesa. Ante el grito de furia de Rosamond, agregó que sabía que la duquesa era inteligente y no se pondría en contra suya por salvar a la concubina y ganarse el odio de la reina, sobre todo ahora que ya no tenía a su hijo. ¿Acaso ella protegería a alguien que estaba asociada con la concubina de su esposo? Enojada, Rosamond preguntó si estaba tratando de ir hasta el final en ese asunto. Patricia contestó que al parecer así era. Además, estaba cansada de esos repetitivos pleitos con ella, y lo más importante aún era que no podía pasar por alto una situación en que las personas que ella más apreciase salgan lastimadas o estén amenazadas de alguna forma. Le preguntó, ¿acaso no sería más fácil terminar con eso de una vez por todas? Pero Rosamond prometió que seguiría hasta el final. Patricia con calma respondió que se sintiese libre de hacerlo, bueno, si había alguna posibilidad, ya que su veredicto sería el de ser ejecutada por el crimen de atentar en contra de la reina y difundir las desgracias del duque Efreni. Toda la aristocracia se vería envuelta en caos. Pero eso ya no importaba. Después de todo, la sequía solo podía ser resuelto después de la tormenta, y con eso limpiar el aire. Rosamond, siguiendo la analogía de Patricia, contestó que las tormentas no se calman fácilmente. Además, el último golpe era más aterrador. La respuesta de Patricia fue que no importaba a quién llevase a la ruina. Por lo menos la gente que ella aprecia estaba a salvo de sus horribles actos y no recibiría ningún daño. Y por lo mismo, no le importaba nada que pudiese decir. Rosamond mencionó con una mirada fría que haga lo que quisiese, pero Patricia permaneció imperturbable. A sus ojos, las palabras de Rosamond sonaban como una agonía de un perdedor. Ya no podía ver a la mujer confiada con la que se representaba. Patricia continuó con un susurro. Dijo que una vez que obtuviese las confesiones de los asesinos y demostraran su crimen, no podría evitar su castigo y ser juzgada. Hasta entonces, no había nada que pudiese hacer, simplemente sentarse y mirar cómo terminaba esa jugada sin sentido. Rosamond se quedó más ansiosa que antes. Patricia no podía dejar que el duque Efreni hiciese una jugada y cambiara sus planes. En ese momento, dio una orden en tono severo. Todos los medios de comunicación con el mundo exterior debía cortarse. Entonces se encontró con el emperador. Este preguntó de dónde venía. Patricia no estaba feliz por informarle en dónde había estado y tampoco quería mentir. Terminó por decirle que estaba regresando de la prisión. Por un momento no contestó. Patricia quiso retirarse cuando Lucio preguntó qué quería hacer. No entendía a qué se refería, pero luego agregó que si era cierto su declaración sobre la marquesa, aunque todavía no obtuvieron una confesión directa de los mercenarios, así que no se había decidido nada. Dentro suyo se dijo que lo haría pronto. Agregó que si se determina su culpabilidad sería ejecutada, pero Lucio continuó en silencio. Patricia se molestó por tal acto. Preguntó si acaso eso no le gustaba. La respuesta de Lucio fue simplemente que si era ese el crimen, entonces eso sería lo correcto. En esas palabras, Patricia no pudo notar ningún sentimiento más que solo amargura.
Petronila, lo cual no le gustó. Dijo que incluso si eso no le gustaba, esa era la ley, y esta no podía evitarse, y no solo ella, sino cualquiera que atentase en contra de la vida de un miembro de la familia real debía ser castigado. Lucio solo contestó que si ese era el resultado de la investigación, así debía manejarlo. Dio un pequeño suspiro y cambió de tema. Dijo que pareció ocupada y él solo le estaba interrumpiendo en su camino. Preguntó a dónde se dirigirá. Luego preguntó por sus heridas. Patricia solo contestó que estaba bien. Agradecía su preocupación. Quería terminar con esa conversación y anunció que se retiraría. Avanzó unos pasos más. Cuando dio un vistazo hacia Lucio, este se había quedado en el mismo lugar. Al instante en el que llegó a sus habitaciones, Nila pareció muy preocupada por ella. Patricia la tranquilizó. Después de eso, le aseguró que pronto obtendrían una confesión y Rosamond sería juzgada por su crimen. Al parecer, todo iba acorde a su plan. Cuando se haga público ese acontecimiento, sabía que el duque Efreni se deslindaría de Rosamond. Nadie se opondría a la familia real, y eso era algo en lo que Petronila estaba de acuerdo. Patricia preguntó ¿cuándo volvería la duquesa? Nila respondió que ese mismo día. Patricia exhaló. Sería bastante caótico si todo sucediese al mismo tiempo, pero querían terminarlo rápido y eso estaba bien, así que esa vez no dejarían nada al azar, ellos tendrían éxito. Por esa razón, esa misma tarde, Petronila fue a presenciar cómo iban en esta parte del plan. Se encontró con Lady Tricia, hija del duque Abbas. Anteriormente, la dama le había enviado una invitación a un evento anterior al que ella había pospuesto, pero ahora era un buen momento. Hablaron sobre el atentado que sufrió la reina, la culpabilidad de la marquesa y también el castigo que recibiría si se lograba determinar su culpabilidad. Luego de eso, Petronila dijo que estaba aburrida de hablar de ese tema y lo mejor para distraerse era hablar de otros temas. Preguntó si había alguna otra historia interesante que circulaba en el mundo social. Mencionó que sentía que se quedaba atrás. Sutilmente quiso sacar información de los rumores y lo logró. Lady Tricia mencionó a la familia Efreni, aunque rápidamente se cayó. Avergonzada dijo que al parecer Petronila era cercana a la duquesa. Petronila solo contestó que eso no era cierto. De una u otra manera había terminado haciéndose cargo de su hogar en su ausencia, pero el mayordomo era quien gestionaba todo. Tricia solo dijo que al parecer la duquesa confiaba en Petronila, pero de todas maneras era preferible dejárselo a ella que al amante de su esposo. Parecía que no estaban en buenos términos. Agregó que después de todo lo que la duquesa le había dado al duque, y este simplemente le había traicionado, llevando a una concubina a su casa, quien había dado a luz a su hijo. Y ahora que el príncipe Efreni había fallecido, probablemente las heridas de la duquesa sean aún mayores. Nila con voz compasiva mencionó que también estaba preocupada. Deseó que fuese capaz de superarlo, pero luego preguntó cuál era el rumor que se refería. Lady Tricia se acercó ante Petronila. Un susurro mencionó que solo era un secreto, pero había un rumor en torno al matrimonio entre la duquesa y su esposo. Al parecer, esto había sido fraudulento. Petronila pensó que al parecer la duquesa Waterford hizo bien su trabajo. Por otro lado, la duquesa y el cuerpo de su hijo llegaban a su tierra natal. Aunque el paisaje que se visualizaba podía parecer hermoso, la duquesa parecía como si hubiese perdido todo placer en la vida y no quedara más emociones dentro de ella. La duquesa movió su cuerpo en silencio. Todos los que conocían sus circunstancias le dedicaban miradas compasivas. Normalmente, estaba prohibido mirar a una duquesa de alto rango, pero las reglas fueron ignoradas por el momento. Ni la duquesa ni sus sirvientes hicieron el esfuerzo de detener las miradas de todos modos. En su camino a la mansión, la duquesa se quedó quieta, como lo había estado desde la semana anterior. Su amado hijo, su única descendencia, ya no estaba, y la duquesa sentía que no había nada más que pudiese hacer en esa vida. La primera persona en saludar a la duquesa fue el fiel mayordomo, quien primero se preocupó por su comodidad. El mayordomo pudo notar que los ojos de la dama estaban vidriosos. Parecía que no le interesaba su entorno. No notó la ausencia de su esposo o la falta de la mirada extraña de la concubina. Sin embargo, de pronto, January apareció. Sabía que era imprudente interferir, pero buscó placer en lugar de prudencia. La llamó por hermana, con voz suave, pero con una cantidad apropiada de tristeza. La duquesa Efreni finalmente levantó los ojos hacia ella. En el momento en que sus miradas se encontraron, no pudo evitar sentirse desconcertada. Los ojos de la duquesa parecían tan vacíos que era difícil creer que pertenecía a una persona viva. Sin embargo, January continuó hablando. Mencionó que ella debía haber estado cansada, llamándola por hermana nuevamente. Fue un intento tonto. La concubina continuó hablando. Mencionó
mencionó que lamentaba la pérdida del joven maestro. Solo entonces la duquesa movió los labios. Preguntó si ella lo lamentaba en verdad y por qué lo hacía. Una sonrisa se extendió en el rostro de la duquesa. Era la primera vez que mostraba una emoción. Dijo que eso era algo bueno para ella y su hijo. Por fin, su hijo estaba fuera del camino del suyo. Preguntó si no era así. January se quedó en silencio. Con una mirada lastimera mencionó que era solo un malentendido, pero las palabras de January fueron interrumpidos cuando la duquesa de repente la agarró de los pelos. Dijo que saliese de su casa. En ese instante, la concubina estaba perpleja, preguntando por qué lo hacía. Nadie se había movido para detener el asunto de la duquesa. January no tenía a nadie en su lado en esa casa, ni a los sirvientes. Sabía que nadie se había enterado de su expresión cuando se enteró de la muerte del joven maestro. La duquesa gritó histérica. Dijo que tomase a su hijo y salgase de ese lugar. La concubina clamó por ayuda, pero nadie lo hizo. Solo cuando agarró a la duquesa del cabello, los sirvientes intentaron terminar con la pelea. Cuando la duquesa soltó a la concubina, gritó. Ahora que su hijo ya no estaba, ella quería que todo el mundo fuera suyo. Preguntó, ¿acaso creía que su hijo podía ser el sucesor de esa familia? Con una carcajada histérica agregó que quien llevaba la línea de la sangre de esa familia era ella, no ese hombre, y estaba equivocada si pensaba tan solo que pudiese adoptar a ese niño y hacerlo su sucesor. Su hijo solo sería un hijo ilegítimo. Preguntó si lo entendía. January se sorprendió por la franqueza de las palabras de la duquesa, pero desafortunadamente nada de lo que dijo era falso. Si la duquesa Efreni realmente adoptase a su hijo, este sería el sucesor de la familia. Abrió los ojos con ira mientras la duquesa Efreni entró a su habitación con una expresión exhausta. Justo antes que cerrara la puerta, January logró escuchar que la duquesa solicitó al mayordomo que llamase a Lady Petronila. Cuando Petronila recibió noticias del regreso de la duquesa Efreni, se dirigió sin demora hacia la mansión. Se aseguró de vestirse con ropa negra y llamó a la puerta como de costumbre. El mayordomo vino a saludarla. Después de los saludos, Petronila preguntó cómo había estado la duquesa. Sabía que probablemente no estaba bien. Su único hijo había fallecido. El mayordomo respondió con calma que no lo estaba. Después le indicó que le gustaría que ella pudiese brindar un poco de ayuda. Petronila señaló que no veía al duque alrededor. El mayordomo contestó que él estaba ocupado en el palacio, trabajando en asuntos estatales. Petronila pensó que incluso después de que su hijo haya fallecido y su esposa haya regresado de un país extranjero, el duque se encontraba en la corte imperial. Al parecer, no estaba al tanto de su hogar o estaba demasiado ocupado en el trabajo. De cualquier manera, estaba cometiendo un tremendo error. Una vez que estuvo en su puerta e indicó que se encontraba ahí, la voz de la duquesa Efreni sonó débil y dio su permiso para que pasase. La duquesa no podía ocultar su rostro triste y sin vida. Con cautela preguntó si estaba bien. Agregó que se veía muy cansada. La duquesa dijo con calma que su único hijo se había ido muy pronto. Petronila tomó asiento tras la petición de la anfitriona. Informó sobre los eventos de las últimas semanas. Agregó que le había dejado a su casa prácticamente una extraña, así que trató de no interferir demasiado. El mayordomo se había encargado de la mayor parte del trabajo y solo había ayudado en los asuntos importantes. La duquesa dijo cínicamente que por eso podía confiar en ella. Incluso si no era competente, era mejor dejarlo en sus manos que en lugar de las manos de esa mujer, refiriéndose a January. Luego preguntó si estaba bien. Petronila contestó que sí lo estaba, solo que últimamente había estado un poco ajetreado por la zona. La duquesa curiosa preguntó a qué se refería. Petronila entonces, sin rodeos, informó que hubo un atentado en contra de la vida de la reina y también habían capturado vivos a los criminales y estos estaban siendo interrogados. Ante la pregunta de la duquesa si había un sospechoso, Petronila solo contestó que era la marquesa Etline. Un ligero ceño se cruzó en la cara de la duquesa. Preguntó si había sido ella realmente. Técnicamente hablando, Rosamond era la hija adoptiva de la duquesa, pero la duquesa parecía no interesada en eso. Quizá fue porque su esposo la haya adoptado por razones políticas, pero Petronila continuó. Mencionó que el emperador había escuchado una conversación en que la marquesa Etline planeaba lastimar a la reina. Por eso la marquesa había sido detenida de inmediato. Tampoco había sido la primera vez que había sido acusado por tal cosa. Al parecer, la duquesa no estaba interesada en esto. Petronila mencionó que ella no estaba sorprendida. La duquesa mencionó que no estaba interesada en ella. La voluntad de su esposo había sido que se convirtiese en su familia, pero ella no había mostrado sus saludos, así que tampoco creía que llevasen una relación normal de madre e hija. La duquesa entonces cambió de tema. Preguntó si existía alguna historia en la aristocracia. Petronila estaba un poco dudosa de llevar a cabo su plan. La mujer que estaba a su lado acababa de perder a su hijo y era demasiado cruel decirle que su hijo no había
había sido un producto del amor. Sin embargo, no podía dejar pasar esas cosas. Petronila fortaleció su resolución y abrió su boca para hablar, mencionando que vio un extraño rumor circulando. La duquesa preguntó a qué extraño rumor se refería. Petronila dudó, pero esto lo había hecho para amplificar la curiosidad de la duquesa. Como era de esperar, la duquesa presionó un poco, preguntó qué pasaba. Petronila dejó de hablar y apartó la mirada. Dijo que no sabía si decírselo o no, pero estaba relacionada con ella y con su hijo. Nila mencionó que el rumor era de los duques, que al parecer su matrimonio había sido solo un plan del actual duque Efreni. Sin embargo, la mujer solo dijo que era algo ridículo, aunque algo le había hecho estremecer. Por otro lado, Lucio había sido informado que los mercenarios habían confesado y en esta dijeron que Rosamond solicitó sus servicios. Había aceptado la noticia con más calma de lo que pensaba. Luego se dedicó a trabajar en los asuntos estatales. Sabía que los mercenarios habían sido falsos, pero no se molestó en darlo a conocer. Incluso si daba un paso adelante y hacía esa afirmación, sabía instintivamente que no había evidencia suficiente y que pronto la lucha terminaría. En silencio cerró los ojos y suspiró. Entonces la dama anunció la presencia de la reina. La dejó entrar. Se preguntaba por qué había ido. Cuando entró Patricia, preguntó qué sucedía. Patricia respondió que la fecha del juicio había sido establecido y dijo con calma que esto sería en 3 días. Lucio permaneció en silencio. 3 días era poco tiempo. Patricia agregó con calma que estaba ahí para obtener su aprobación, en la cual él contestó que lo aprobaba. Al parecer, Patricia dudó un momento en hablar y luego mencionó que ella sería castigada con la pena capital. Ante el asentimiento de Lucio, Patricia preguntó si no habría nada cuando ella había sido su amante favorita. Lucio, con un tono sin emociones, dijo que solo sabía Dios si realmente ella lo había amado o si él le había amado alguna vez. Tal vez solo había sido su desgracia. Patricia no logró entender a qué se refería. Sabía que él tampoco le diría, pero parecía dolorido cuando lo dijo. Mencionó que sabía que no le gustaba. Aún así, no habría perdón. Lucio solo mencionó que era su derecho el castigarla. Además, ella había cometido un atentado en su contra y eso no podía ser perdonado. Patricia así se dio la vuelta. Mientras estuvo en camino a su palacio, las palabras de Lucio seguían sus pensamientos. Él había dicho que no se preocupase por él. Incluso si la amaba, no le pediría ayuda. Aunque había sido bueno escuchar esas palabras, al final solo sentía que tenían que esperar un poco más. Todo terminaría pronto. En la mansión Efreni, desde que había regresado la duquesa, había estado un poco tenso. La pelea entre la duquesa Efreni y la concubina había jugado un papel muy importante, pero ahora la casa estaba en luto. El duque Efreni buscó a su esposa tan pronto como regresó a su hogar desde el palacio. El mayordomo le informó cortantemente que ella estaba descansando en su habitación, en el cual el duque se dirigió directamente a verla. Llamó a su puerta y escuchó una voz tensa desde adentro. Su tono no era acogedor. Su esposa estaba vestida completamente de negro. Dijo que había escuchado sobre su llegada. También lamentó no poder estar en ese lugar cuando llegó. La duquesa restó importancia y contestó que debía ser porque él estaba ocupado. El duque preguntó si estaba bien. Todo eso habría sido difícil para ella y probablemente esté conmocionada. La duquesa le dedicó una mirada acusadora. Preguntó si acaso era la única conmocionada. Ambos habían perdido a su hijo, pero él parecía más calmado de lo normal. La duquesa entonces también mencionó que su hijo, quien estaba ahora muerto, anhelaba su país de origen mientras estaba en su lecho de muerte. Era una pena que no pudiese dar su último respiro en su hogar. Recordó en cómo había sido ella la única que estuvo a su lado. Su hijo preguntaba por su padre. Ella lo consoló y dijo una mentira. Dijo que era la única que podía estar con él por la enfermedad infecciosa que tenía, aunque todavía no podía olvidar la nostalgia en su voz. El duque preguntó cómo pensaba que no estaba sufriendo. Él también estaba triste, pero la duquesa lo interrumpió. Sus ojos eran tan afilados como dagas. Preguntó si estaba diciendo la verdad. ¿Realmente estaba afligido? Porque a sus ojos él no parecía triste. Además, ella nunca había estado de acuerdo en que su hijo David fuese enviado al extranjero. Preguntó si en realidad eso había sido para su beneficio. El duque quiso excusarse, preguntando de qué estaba hablando, pero la duquesa preguntó una vez más, ¿acaso él amaba a David siquiera? El duque luchó para mantener la calma, mencionando que sí, él lo amaba y también estaba sufriendo su pérdida. La duquesa dijo cínicamente que no lo veía. A sus ojos, él estaba mintiendo.
sonriendo. Por supuesto que estaba triste, pero no era el dolor de un padre, y no lo sentía tanto porque él se confortaba con su otro hijo. Preguntó si acaso no quería que ese niño sea el heredero de la familia, ahora que ya no estaba su hijo. El duque quiso calmarla, mencionando que estaba agitada. La llamó Isu. La duquesa se alteró. Dijo que no la llamase por su nombre. No adoptaría a ese niño. Él solo sería su hijo ilegítimo. Esa mujer no podía proporcionar ningún heredero a esa familia, y lo sacó de las habitaciones. Mientras el duque preguntaba qué estaba haciendo. Ellos estaban en luto, pero la duquesa dijo que tuviese cuidado. Ella era la dueña de la familia y no había razón para que no se pudiese divorciar cuando su hijo ya no estaba. También que sacase a esa mujer y su hijo. El duque contestó algo angustiado que él todavía era un pequeño niño y no podía simplemente echarlo, pero la duquesa mencionó que era una advertencia. Después de que terminase el funeral, tenían que sacar a esa mujer y al niño de inmediato. De lo contrario, ella no estaría quieta. Toda esa conversación había sido escuchado por January, quien de inmediato subió a su habitación. Se preguntaba qué tendría que hacer. Rosamond estaba encarcelada, probablemente sea ejecutada, y debía evitar que la delatase, y el duque ya no tendría otra opción más que abandonarla. Sacó las cartas que tenía en el cofre sin verificar bien su estado y las lanzó al fuego. No se dio cuenta que éstas ya habían sido reemplazadas por Petronila. Mientras tanto, el estado mental de Rosamond cayó cuando escuchó que los mercenarios habían confesado y que la audiencia estaba programada para dentro de 3 días. Caminaba como si estuviese perdida. Se preguntaba qué debía hacer ahora que habían confesado. No había nada que pudiese hacer para resolver tal situación. El emperador ya no estaba de su lado. January ya no tenía motivos para ayudarla, y la familia Darrow no tenía motivos para ayudarla porque había cortado todos sus lazos. Fue entonces cuando pensó que la única opción que tenía era la ayuda del duque Effreney, como si hubiese olvidado que el duque ya tenía una situación en la que se encontraba. Rosamond llamó apresuradamente al guardia de la prisión. Dijo que necesitaba escribir una carta, pero el guardia confesó que la reina había ordenado que no recibase nada más que comida. Rosamond se dio cuenta que su única esperanza había sido desvanecida. Se sintió desesperada, sin salida. Sin embargo, en poco tiempo tuvo una idea brillante. Dijo que tenía que salir. Su hermano menor había fallecido, así que debía ir al funeral. Puso la cara más lamentable que pudo reunir mientras rogaba al guardia. Solicitó que la dejasen asistir al funeral de su hermano menor. El guardia solicitó que esperase. Rosamond rezó para que la reina le permitiese, y creía que mientras no ocurra nada inusual, recibiría su aprobación. Incluso si alguien había cometido actos terribles, era costumbre en el reino permitir que los condenados asistiesen a los funerales de los miembros de la familia. Además, todavía no había sido juzgada ni había recibido un castigo. La cara de Patricia se retorció con notable desagrado cuando escuchó las palabras del guardia. Estaba completamente segura que Rosamond estaba planeando algo, pero no tenía excusa para negar la solicitud de Rosamond. Esa mujer no había sido juzgada por sus crímenes, incluso si lo fuese, era legal permitirlo. Suspiró profundamente, pero Miriam mencionó que al parecer la pareja había tenido una discusión la noche anterior, y al parecer se trataba sobre la concubina y su hijo. Patricia dijo que esperaba que no haya más comunicaciones entre la duquesa y la concubina. Le resultaba difícil tolerar que esas dos sumasen fuerzas, mientras Petronila, quien leía un libro, mencionó que no se preocupase. Eso ya había sido arreglado, y es probable que la duquesa se enterase ese mismo día de la verdad sobre su matrimonio. Por recomendación de Petronila, Patricia le dio permiso para asistir al funeral. Rosamond estuvo muy alegre cuando se le permitió la salida. Era como si la muerte de su hermano adoptivo le hubiese dado un camino para sobrevivir. Le resultaba difícil que pudiese estar en mejor condición teniendo en cuenta que había pasado días encerrada en una celda, pero no había mucha diferencia, ya que la incomparable belleza seguía siendo la misma. La propiedad Effreney estaba abarrotada de dolientes, los cuales se mostraron perturbados ante la inesperada llegada de Rosamond. La conmoción no fue tan horrible. Aunque todos la evitaban, continuaron lanzándole miradas desde lejos. Las miradas solo se amplificaron por la atención de los guardias que la rodeaban. No había nada que pudiese hacer, además de mantener la cabeza alta y fingir que no pasaba nada. Buscó por toda la multitud a January, pero no se encontraba. Al parecer estaba en su habitación porque era una concubina. Fue entonces cuando vio a un niño pequeño. Nunca lo había visto, pero sabía quién sería, ya que al único niño que se le permitía asistir al funeral era al hijo del duque y de su concubina. Rápidamente se acercó a él y preguntó dónde estaba su madre. El niño al parecer estaba solo. Preguntó quién era. Ella dijo que no era una mala persona. Los guardias, al escucharla, no pudieron evitar reírse.
Instó en que volviese con su madre y él la acompañaría. Convenció a los guardias para que fuesen a la ayuda del pequeño niño y estos asintieron, ya que probablemente también tenían pequeños hijos. Tocó la puerta ansiosa de la concubina. January preguntó quién era. Rosamond preguntó si ella era la madre del niño. January reconoció instantáneamente la voz. Corrió a la puerta, la abrió como si estuviese viendo a una persona resucitar. Jaló a Jacob antes de que soltase su mano con miedo. Lo arrastró a la habitación inmediatamente y cerró la puerta en la cara de Rosamond. Se arrodilló a la altura del niño y preguntó si ella le había hecho algo malo. El pequeño niño contestó que no. Sin embargo, se detuvo un momento antes de que le entregase un pequeño trozo de tela de su mano. Sin decir nada, January tomó rápidamente el trozo de tela. Aunque estaba arrugado, January se dio cuenta que era parte del vestido de Rosamond que estaba usando y dejó escapar una risa. Por otro lado, era obvio que Rosamond usase el vestido en lugar de papel y las palabras fueron escritas con sangre fresca. Parecía que ni siquiera le habían dado un bolígrafo para usar. En esta decía: Janie, estoy en problemas ahora mismo. La reina planea ejecutarme. Informa al duque Efreni para que me salve. Si no lo hace, los tres encontraremos nuestro fin. Siempre tuya, Ross. January se rió sin humor. Estaba claro que esa mujer estaba gravemente equivocada. Pensaba que todavía el duque le estaba ayudando, pero que ella estaba en problemas. Ya había sido abandonada en todo caso, y el duque probablemente deseaba que ella desapareciese. Si lo hiciese, probablemente no había nadie quien pudiese amenazarlo. Sin dudar, quemó el trozo de tela en la llama de una vela. Haría todo lo posible para borrar cualquier rastro de su relación con Rosamond para evitar su destrucción y la de su precioso hijo. Tratar con los asistentes había sido considerablemente agotador. La duquesa estaba en su habitación, luciendo exhausta. La muerte de su hijo se sintió más definitivo cuando el funeral terminó. Se sentía agotada y, peor aún, deprimida. De repente alguien tocó la puerta. La duquesa preguntó quién era. El mayordomo contestó que era él. Había llegado un paquete. Le entregó el paquete mientras examinaba cuidadosamente su exterior. Indicaba que era para la duquesa. Era lo único que había. No tenía remitente. Después de despedir al mayordomo y a todas las sirvientas, abrió el paquete. Se preguntaba qué era eso. De repente había 17 cartas. Empezó a leer la primera. En esta se dirigía a una querida Janu. Se preguntaba quién era. Ella no conocía a ninguna Janu. Reflexionó un momento y siguió leyendo desde la segunda línea. ¿Estás esperando? Felicidades. Parece que este es el primer paso hacia nuestro plan. Aunque la duquesa también tiene un hijo. Es enfermizo, por lo que no es como si estuvieses en la ruina. Si das a luz a un niño, entonces tendrás una oportunidad. Como prometí, te ayudaré a convertirte en la dama de la familia Efreni. Siempre que me ayudes, trata de mantenerte saludable. Espero que todo salga bien. Quema esta carta cuando lo leas. Tuya, Rose. La duquesa analizó toda la historia detrás de esa carta. Entonces, Janie era el apodo de January y Rose debía ser la marquesa Etlain. No pudo evitar sentir cómo su corazón empezó a temblar, arrugando el papel que tenía en las manos. Significaba que la marquesa ayudaría a convertirse en la jefa de la familia Efreni. Claramente quería su lugar a ella, que era la legítima descendiente de la sangre de la familia. Parecía que ambas habían planeado asesinarla junto a su hijo. Inmediatamente comenzó a leer la segunda carta. En esta la felicitaba por el nacimiento de su hijo, y la tercera y cuarta cartas contenían contenido que no era nada importante, hasta que vio la otra. Hoy finalmente me encontré con el duque Efreni. Finalmente descubrió que sabía lo que sucedió con la depuesta reina Lisa. La carta enviada por la reina Lisa sobre Janet está en mis manos. Deberías haber visto su expresión de su cara. No tenía precio. Si su majestad el emperador lo descubre, no podrá perdonar al duque. Intentará vengarse de cualquiera que esté directamente relacionado con la muerte de su madre biológica. El duque es plenamente consciente de este hecho, y es por eso que no puede hacerme nada. Por supuesto, existe la posibilidad de que intente deshacerse de mí, pero no es tan tonto como para dejar de eliminar a la amante favorita del emperador. Además, los guardias del palacio me están protegiendo. Entonces, ¿de qué debo preocuparme? Me pondré en contacto contigo si surge algo. Terminando nuevamente con la misma frase de las anteriores, que quemase la carta. Entendió por qué su esposo apoyaba a la marquesa. Siempre pensó que era extraño que su esposo repentinamente decidiese adoptar a la hija de un simple varón de la noche a la mañana, pero pensar que esa era la razón. En realidad esto era algo con la que la duquesa Efreni también estaba muy familiarizada. No había forma en que no lo supiese. Después de todo, ella fue quien alentó y ayudó a su esposo a que luciere. La familia Efreni originalmente era una familia de marqueses y
y este deseaba el puesto más alto, y la forma más rápida de hacerlo era incitar a la celosa reina Lisa a cometer traición. A partir de ahí, podrían tomar el cargo del canciller del duque Oswin, de la familia de la reina, y todo eso fue posible porque la reina estaba cegada por los celos, y la duquesa, que se enteró del plan de su esposo, lo ayudó. Como era por el bien de su familia, no tenía motivos para negarse. Junto con su esposo, la duquesa, continuaron abriendo una brecha entre la reina y la concubina, la madre de Lucio, y finalmente lograron que la reina despreciase más a Janet. Al final, la reina Lisa fue destronada. El duque Oswin se aisló de la sociedad y naturalmente el puesto de canciller se le otorgó a los Effrenny, que eran los más altos de todas las familias de marqueses, y finalmente se le otorgó el título de duque años más tarde, en reconocimiento de sus distinguidos servicios. Lo que atormentaba a la duquesa era que Rosamond se haya enterado de eso por otra fuente y no del duque. Se sintió más ansiosa, aunque la concubina recibiría su castigo en el juicio, y si no sucedía nada, solo sería sentenciada con la pena capital. Todo lo que tenía que hacer era quedarse callada hasta ese entonces, si no, ella misma se encargaría de silenciarla. Nadie se preocuparía por alguien que ya estaba acorralado. La duquesa continuó con la siguiente carta, nada fuera de lo normal. Era lo mismo para la siguiente carta y la siguiente. Justo cuando comenzó a acostumbrarse a la mediocridad, algo llamó su atención. La frase era que la duquesa Effrenny era bastante lamentable. Se congeló al leer esas palabras. Lamentablemente, continuó leyendo el resto de la carta. Aunque tiene la sangre de la familia Effrenny corriendo por sus venas, tuvo que cederle su propiedad a su esposo, porque es una mujer, y peor aún, su esposo ni siquiera tiene el mismo estatus de ella, no es más que un humilde varón. A pesar de lo devota que es con su esposo y su familia, este fue seducido por las tentaciones de una mujer de la noche, e incluso tuvo un hijo con ella. Esto es probablemente algo que no sabes, pero el duque Effrenny embarazó a la duquesa Effrenny al abusar de ella. Por supuesto, la duquesa no sabe de este hecho, y sigue creyendo que ella lo eligió hasta el día de hoy, aunque el que tomó la decisión no fue ella, sino él. Entonces la carta cayó de sus dedos. La mano de la duquesa temblaba. La carta la puso pálida por la conmoción y la ira. Esto había sucedido hace 20 años, algo que ni siquiera recordaba. No había pasado mucho tiempo desde la coronación del nuevo príncipe heredero. Todo reino estaba de buen humor y los nobles pasaban las noches en los banquetes, así como ella. Isu Effrenny volvió hacia la voz que la llamaba. La persona que le había llamado era un hombre muy opuesto, tanto que sintió que su corazón latía salvajemente. El hombre cortésmente se dirigió a ella, señalando que se le había caído su pañuelo y entregándoselo. Se avergonzó por ser tan descuidada. Ella se lo agradeció, pero el hombre contestó que se alegraba de haber sido él quien lo haya encontrado. Curiosa, preguntó cómo es que él sabía su nombre. El hombre contestó que escuchó que la hija de la familia Effrenny era de belleza incomparable y lo intuyó al verla. Al escuchar el cumplido, su rostro se puso más rojo. Preguntó quién era, porque no creía que se conociesen. El hombre se inclinó, disculpándose por presentarse tarde. Él era James Newton Lee Whitney. La joven se presentó cortésmente, preguntó si era el hijo del barón Hedwig, y dentro suyo estaba decepcionada. Era un hombre apuesto y amable, pero tenía un rango inferior. Nunca podría casarse con alguien como él, y no había forma en que su padre lo aprobase. Así que se despidió del hombre cortésmente, pero James solicitó que esperase. Con una sonrisa amable mencionó que ella todavía no había adquirido un compañero para el baile. Con una sonrisa propuso que sea su pareja. Isu, incapaz de negarse, asintió levemente. Era obvio que se sentía atraída por él. En ese momento la pareja comenzó a bailar. James bailó como si hubiese recibido un entrenamiento extenso en el baile y guió a Isu por la pista. Como un experto, ella confiaba en él al ver sus habilidades. Se impresionó con sus pasos y eso solo hizo que se sintiera aún más atraída por él. Aunque terminó el baile, Isu se despidió de él con rostro radiante, pero James preguntó si no tenía sed y propuso que le traería un cóctel para calmarla. Ese simple acto hizo que Isu sintiese que él era un hombre muy considerado. Cuando él regresó, preguntó en qué estaba pensando. Al verla tan distraída, ella solo contestó que había algo en lo que debía pensar. Tomó un sorbo del cóctel. Era dulce y refrescante. Mencionó que tenía baja tolerancia al alcohol. James dio una sonrisa encantadora antes de mencionar que no se preocupase. El cóctel que le había dado tenía muy poco alcohol, pero tendría
tendría que beberlo sin prisa, y al poco tiempo, Isu se sintió que el alcohol ya le afectaba. Se dirigieron a la terraza por propuesta de James. Cuando llegaron a una sensación cálida, agradable, comenzó a burbujear dentro de Isu. Supuso que se debía al alcohol, o quizás se trataba del hombre que estaba a su lado. Mencionó que tenía un poco de calor. James preguntó si se sentía mal. Isu mencionó que probablemente tuviese fiebre. Se sentía extraña. James murmuró con voz lamentable que probablemente se debía a que se había agotado por bailar tanto. Él le daría un masaje. Luego acarició su piel con ese pretexto. El cóctel que James le había dado tenía un afrodisíaco. Ignorante de la situación, Isu parecía a punto de llorar mientras susurraba que su cuerpo estaba sumamente caliente. Fue entonces que James la llamó. Ella lo miró con ojos enrojecidos. Él susurró que la amaba, y ante la sorpresa de Isu, él continuó. Dijo que si era honesto, desde el momento en que la había visto se enamoró de ella. Isu quiso decir que se conocieron esa noche, pero no pudo terminar su oración cuando James presionó sus labios en contra de los suyos. Cuando James la besó, sus pensamientos se nublaron al sentir la suavidad de estos y pensó que había perdido la cabeza. Fue entonces en que su conciencia se desvaneció. Lo primero que escuchó ese día fue la voz de James, en la que preguntaba si estaba despierta. Isu se sobresaltó ante ese acontecimiento. Preguntó con una expresión atónica qué estaba pasando, pero la expresión de James se volvió triste y preguntó si no recordaba lo sucedido la noche anterior. Sorprendida, preguntó qué le había hecho, pero él dijo que ella había accedido a ir con él. Isu se quedó sin palabras al escuchar eso. Por primera vez en su vida se sentía tan avergonzada que pensó que podría desaparecer. Sin embargo, no se detuvo ahí. En medio de su vergüenza, notó su desnudez. Llegó a una sola conclusión. Cerró los ojos al verse en tal estado. Se dio una pista de qué es lo que había sucedido con ellos la noche anterior. Preguntó entonces si la noche anterior ellos, pero fue interrumpida por James. Mencionó que ella le había susurrado que no la dejase y que ella había explicado que lo abrazase. Isu se sorprendió al saber lo que realmente habían hecho. Había desechado por completo su virtud femenina. Nuevamente preguntó si lo habían hecho, pero James, molesto, dijo que si seguía preguntando eso, solo parecía que le estaba acusando de abusarla. Isu mencionó que no se refería a eso, pero James dijo que todo había sido su culpa y no debía haberle dado ese cóctel la noche anterior. Dijo esas palabras en tono de odio. Asimismo, al ver ese rostro, Isu rápidamente repitió apresurada que no era su culpa, pero él, molesto, volvió a mencionar que si él hubiese sabido qué tipo de reacción hubiese tenido, nunca lo habría hecho. En otras palabras, ambos habían hecho algo que solo las parejas casadas tenían permitido hacer. Al darse cuenta de esto, la miró completamente perdida. Preguntó si había algo que él quisiese que ella haga, pero él dijo que no había nada. ¿Cómo podría pedir algo después de pasar la noche con la hija de un marqués? Dijo con frialdad, pero luego con voz amable la consoló. Dijo que no se preocupase por lo sucedido, lo mantendría en secreto. Agregó que no permitiría que ella arruine su futuro por alguien como él. Isu estaba sorprendida, pero él continuó. Solicitó que ella también lo olvidase. Isu no podía encontrar palabras o qué decirle. Luego simplemente la miró y plantó un suave beso en su frente. Se despidió mencionando que no quería avergonzarla más y con eso se apresuró a ponerse la ropa. Dijo también que no necesitaba asumir ninguna responsabilidad, solo él atesoraría esos hermosos recuerdos. Las palabras hicieron que Isu se sintiese más avergonzada. James luego salió dejándola sola y completamente vacía. Pero esos solo eran recuerdos que llegaron a su mente. Increíblemente, quedó embarazada y no tuvo más remedio que organizar una boda con aquel hombre. La nobleza estaba en un frenesí de chismes al enterarse de la abrupta boda, incluso en cómo ella había quedado embarazada antes de casarse. Y así, la duquesa no pudo asistir a ninguna reunión social durante bastante tiempo, debido a la vergüenza. Pero el bebé que estaba dentro suyo era el fruto de su amor. Con esos pensamientos, toda su angustia desapareció. El bebé era un niño que estaba destinado a hacerse cargo de la casa Efreni. Y cuando su padre falleció, ella, como su única hija, se hizo cargo de la finca con su esposo, Jace Hitwin. James tiró su apellido a favor del título de Efreni. Y hasta ese momento había vivido una buena vida. Por supuesto, hubo momentos en que su esposo tomó un amante, pero ella vivió una buena vida porque era la duquesa y se quedó callada. Sin embargo, una sola carta, cuyo remitente era desconocido, toda esa autoestima y legitimidad que había mantenido
construido por los últimos 20 años se desmoronaron en un instante. Ella no había dormido con él porque lo quería así. Simplemente él la había usado. Eso no era amor. Había sido un incidente inventado y no un destino. La duquesa Efreni dejó escapar una risa quebradiza al darse cuenta de todo eso. Las últimas palabras de la carta decía que era bastante tonta, aunque en aquel entonces sin duda era la joven más pura, pero ahora ella no era ninguna de esas dos cosas. Enfurecida, la duquesa Efreni arrugó la carta. Sin embargo, no la quemó ni la rasgó en pedazos. Por lo contrario, las guardó cuidadosamente. Las usaría para divorciarse de su esposo de inmediato. Un matrimonio provocado por una violación no era válido. La duquesa Efreni puso una sonrisa extraña después de darse cuenta de todo lo que creía era una mera fantasía. Había perdido todo en cuestión de días. Sin dudar, se dirigió a la habitación de su esposo y entró. El duque se sorprendió con su entrada no anunciada. Esa sería la última vez en que ella vería ese rostro en esa casa, pensó la duquesa, mientras fríamente anunció que se divorciarían. Ante la sorpresa de su esposo, ella agregó que el funeral había terminado, así que solicitó que salga de esa casa de inmediato. El duque alzó la voz ante la solicitud de su esposa. La duquesa, con una voz más urgente, mencionó que él la había engañado durante 20 años, pero ahora tenía la audacia de utilizar ese tono de voz con ella, como si no la hubiese traicionado. Ante la solicitud del duque que le explicase a qué se refería, ella habló con voz más urgente. Dijo que él le había engañado hacía 20 años cuando se conocieron. Él solo la había usado después de que le había dado un cóctel adulterado con afrodisíaco. El duque negó que eso haya sucedido. Preguntó de dónde había escuchado tal mentira. La duquesa, más impaciente, dejó salir toda su furia y sus pretensiones educadas hacia él se desvaneció. Ese hombre había sido el padre de su hijo fallecido, pero no, ya no lo era. Él solo era su perpetrador. Con furia gritó que se iría cuando terminase el periodo de duelo. Una vez que presentase todas las evidencias de su matrimonio, sería anulado porque su embarazo no había sido por amor, así que él tenía que irse. El duque en un grito preguntó a qué se refería, pero la duquesa alterada lo insultó. Él era solo un desvergonzado. Aunque se divorciase de él, no podría quedarse en la propiedad de Efreni, ya que no tenía ninguna relación consanguínea al título. Había demasiado rabia dentro de ella. En voz alta llamó al mayordomo y le dio una orden. Tenía que expulsar a esa mujer y a su hijo que vivían en su casa. También le dio la orden que presentase los documentos de divorcio muy temprano en la mañana y ordenó a todos los sirvientes que James Newton Lee Hedwig ya no era el jefe de la familia. El mayordomo obedeció la orden. La duquesa no escuchó ni una sola palabra de ese hombre. Ordenó a todos los criados que lo mantuviesen vigilado para que no intentara nada. January estaba en problemas. Los sirvientes cumplieron con las órdenes de la duquesa y así January y su hijo fueron expulsados con las manos vacías. La noticia llegó rápidamente a los oídos de Petronila. La criada había informado el hecho de que le había visto cuando fue a hacer sus compras al mercado. Al ver su apariencia, parecían haber sido expulsados de la casa. También se le veía tan lamentable que le había dado algunas monedas, aunque ésta se había ofendido por el gesto, pero la recogió posteriormente. Probablemente cayó en cuenta de su situación. Al parecer había pasado algo en la familia, ya que era imposible que el duque permitiese esa atrocidad, aunque podía predecir qué es lo que había pasado. Además, al día siguiente sería el juicio de Rosamond. A pesar que en el pasado había sido su aliado, sabía que ella, como una mujer astuta, no se quedaría de brazos cruzados, aunque esperaba que el juicio transcurra sin ningún problema. El juicio se realizó para que todos los habitantes del imperio asistiesen. En ese juicio se exigiría la pena capital. Por esa razón se les permitía asistir. Mucha gente se acercó para presenciarlo, ya que era un tema público. A diferencia del anterior, la multitud profirió insultos hacia la mujer, llamándola codiciosa. Esta se arrodilló en el centro. La tenían amarrucada para evitar cualquier intento de escape o ataque. El duque Bassi fue quien lideró el juicio e informó a todo el público sobre el atentado hacia la reina, la captura de los mercenarios, así como la confesión de estos, también con el testimonio del emperador. Por lo mismo, y de acuerdo a las investigaciones, el emperador y la reina declaraban culpable a la marquesa. Se dirigió a la marquesa preguntando si admitía su crimen, pero Rosamond tenía una mirada feroz. Gritó para que todos escuchasen que eso era una injusticia. Todo había sido fabricado. La confesión, hasta el testimonio del emperador, todo era una vil mentira. El duque Bassi solicitó que se calmase. Si no tenía evidencia para respaldar las afirmaciones sobre la falsificación de su testimonio, su castigo solo sería más severo. Rosamond luchó furiosamente en contra de las restricciones. Dijo que ella no había hecho nada. Todo era un plan de la malvada reina para acabar con su vida. Patricia no dejaría pasar esa oportunidad tan perfecta. Por alguna razón, la duquesa Efreni había
presentado su divorcio había arrojado tanto al duque como a su concubina a las calles. La única persona que podía haberle ayudado era el duque Efreni, pero no envió a nadie para salvar a su hija adoptiva. Ni siquiera se presentó al juicio. Patricia se dirigió a todos los asistentes. Dijo que preguntaría a toda la nobleza si alguien se oponía. El intento en contra de su vida era un delito grave. Incluso la ley establecía que sus crímenes debían ser castigados con la vida. Por lo mismo, ordenó que la ejecución sea de inmediata. Nadie dijo nada. Luego se dirigió hacia Lucio. Patricia dijo que no había ninguna objeción de los nobles. Por lo mismo, la sentencia de la concubina por el intento de homicidio era la ejecución. Preguntó si él lo aprobaba. Lucio suspiró, miró a Rosamond y luego a Patricia. Dijo que sí, lo aprobaba. Rosamond preguntó en cómo podía haberle hecho eso. En un grito. Solo actuaba como si fuese una esposa que había sido abandonado por su amado esposo, como si se hubiese olvidado de eso. Una expresión amarga se cruzó en el rostro de Lucio. Mientras tanto, Patricia quería que eso terminase lo más rápido posible. Con voz sombría declaró que en el nombre de la reina, y citó el nombre completo de Rosamond Mary Lunn, sería ejecutada y se realizaría en 2 días. Además, sería despojada de su apellido Ethline, y si los Efreni no renunciaban a su adopción, también serían condenados con la pena capital. El juicio terminó. Rosamond fue sentenciada y perdería su vida como castigo por sus crímenes. En 2 días dejó escapar un grito agudo. Ella necesitaba ser la reina viuda y de esa manera nadie podría aprovecharse de ella otra vez. La ejecución no era su destino. Eso sin duda era el destino de Patricia. Continuó protestando, sintiendo que había sido perjudicada. Todo eso solo había sido una completa injusticia para ella. Sin embargo, sus gritos fueron en vano. El juicio ya había terminado y todos habían presenciado las acciones desagradables de esa malvada mujer. Miria, por petición de Patricia, se dirigió a la casa Efreni. La duquesa se sorprendió por su repentina visita. Miria se sentó de manera elegante mientras preparaba un té para su consumo. La duquesa preguntó ¿qué le llevaba a ese lugar? Ella contestó que el juicio de la marquesa acababa de terminar y también que le habían despojado el título y el apellido y sería ejecutada en 2 días. La duquesa se sorprendió porque fue bastante rápido. Miria solo agregó que no había razón para retrasar el castigo de una traidora. Se disculpó al ver la incomodidad de la duquesa. Después agregó que la reina se había enojado mucho por los eventos que había causado la ambición de la princesa Efreni y también advertía que si no renunciaba a la adopción sería difícil para ella evitar el castigo como su madre adoptiva. La duquesa contestó para que entendiese Miria que su esposo ya no era el duque de esa casa. Ella había acogido a la señorita Rosamond en esa familia por voluntad propia. Sin embargo, ella no tenía ninguna relación. Agregó que estaba enojada con la concubina, tanto como la reina, y no tenía ningún interés en protegerla bajo el nombre de la casa Efreni, así que informó que renunciaría a su adopción. Preguntó si era complicado ese proceso. Miria contestó que en realidad no lo era, y ya que había recibido su permiso, procederían sin complicaciones, y le informaría de ese hecho a la reina. La duquesa solicitó que lo hiciesen. También dijo que se había enterado que James Hedwig había causado mucho dolor a la reina, cuando todavía era el duque. Temía que la reina extienda esos sentimientos desagradables a toda la familia. Él ya no se encontraba relacionado con esa casa. Miria la tranquilizó, informándole que se lo haría presente, asegurándole que la reina lo entendería. Luego se despidió. Cuando Miria volvió al palacio, comunicó a Patricia de la decisión de la duquesa. Lo mismo relajó a Patricia cuando lo escuchó. Parecía que realmente ese era el final, así que tendría que hablar con Rosamond. Estaba prohibido todo contacto con los criminales condenados a muerte el día antes de su ejecución. Por lo tanto, la única oportunidad que Patricia tenía para hablar en privado con Rosamond era ese momento. Como mínimo deberían tener una última conversación. Rosamond, por otro lado, solicitó con vehemencia que llevasen al duque Efreni en ese instante. Patricia podía escuchar sus gritos desde la entrada de la prisión. Con una expresión neutral caminó hacia la aislada celda. Cuando se presentó frente a ella, Rosamond con voz arrogante preguntó si creía que estaría salvo después de haberle hecho eso. Patricia contestó que sí, estaba segura de eso. Ella era la reina de ese imperio y en 2 días ella ya no estaría. Con calma pronunció que era inútil buscar al duque Efreni. La duquesa había descubierto
descubierto que se había casado con ella solo después de obligarla, por lo que presentó el divorcio, y el duque Efreni, bueno, ya no era duque, él había regresado a la propiedad de su hermano menor y tenía la intención de procesar su divorcio lo antes posible, despojándolo de la posición actual de los asuntos del imperio, y continuaría su vida viviendo solo como un miembro más del barón Kidwin. Rosamond miró a Patricia con una expresión atónita. Se suponía que solo unas pocas personas sabían sobre ese secreto. ¿Cómo podrías saberlo?, preguntó a Patricia, pero esta permaneció tranquila. Respondió que eso no era lo único que sabía. También sabía el secreto con el que estaba chantajeando al anterior duque. También cómo había logrado obtener el título de duque. Rosamond seguía atónita. Dijo que eso era algo que ya no haría ella, solo sabían. Patricia afirmó que estaba en lo cierto. Era algo que solo ellas sabían. Pero esa mujer también había sido expulsada de la finca junto con su pequeño hijo, que ni siquiera tenía 5 años de edad. También que estaban sin dinero gracias a ella. La duquesa había renunciado a su adopción y ya no era la princesa Efreni. El anterior duque probablemente pensó que podría salir inmune de todo eso, ya que solo le ayudó de forma superficial, pero todo eso había sido inútil porque ya no le quedaba nada a su nombre. Cuando Patricia estaba a punto de retirarse, Rosamond mencionó que había alguien a quien todavía podía dañar. Ante esas palabras, la expresión de Patricia se oscureció. Sabía que se refería a Lucio. Advirtió que no lo hiciese. Rosamond preguntó por qué. Levantó la voz un poco más, como si encontrara divertida la situación, y preguntó si acaso Patricia estaba enamorada del emperador, y le dijo que despertase. Ese hombre solo era un asesino. Un hombre que había desvivido a su madre biológica con sus propias manos. Patricia frunció el ceño. Contestó que no podía culpar a un hombre cuando ella no había experimentado esa situación. Además, ella ya se había vengado de su abusador, así que sabía que simplemente no podía arrojar piedras sin cuidado. Rosamond escupió preguntando si ella estaba diciendo que el emperador le gustaba. ¿Acaso era tonta? Patricia contestó que no, nunca había dicho que estaba enamorada del emperador, solo sentía simpatía por él. Ante esa palabra, Rosamond soltó una carcajada. Preguntó si estaba completamente loca, si sentía lástima por alguien así, pero Patricia la silenció. Dijo que era suficiente. Eso no era algo en que debía inmiscuirse. Si pensaba en hacerle recordar eso y llevarlo más a su trauma, ella misma le arrancaría la cabeza antes de que pudiese abrir la boca. Rosamond la acusó. Preguntó por qué actuaba de esa manera con ella. Patricia se sorprendió por tal pregunta. Respondió con voz monótona. Dijo que eso era algo que ella quería preguntarle. Quien le había provocado desde un principio, incluso cuando ella había intentado mantenerse al margen y vivir tranquilamente como una reina de nombre, ella había sido quien la había provocado. Por lo tanto, era un hecho. Quien provocó toda esa situación solo fue Rosamond. La mujer se burló ante esas palabras. Una mujer de nombre. Eran palabras nobles y la posición que ella poseía era una que cualquier mujer del imperio desearía tener, y solo estaba diciendo que quería ser una reina de nombre para mantener esa posición. Solo la hacía reír. Patricia, nuevamente con voz fría, preguntó si acaso creía que todos pensaban de la misma manera. Al parecer estaba equivocada. Ella no lo hacía. Agregó que todo había acabado, pero Rosamond dijo alterada que todavía no había terminado. Ella no podía simplemente desaparecer así, y tampoco podía acabar con la vida de una mujer embarazada del emperador. Patricia levantó la ceja. Preguntó si estaba diciendo que trataría de engendrar al hijo del emperador, incluso en ese momento. Además, necesitaría pruebas de al menos una semana para que pudiesen llegar a los resultados. ¿Acaso quería liberarse de su ejecución, que era en 2 días? Nadie creería sus viles mentiras, así que tampoco se molestase en hacerse ideas raras. Pero Ross mencionó histérica que ella necesitaba vivir. No podía desaparecer así como así. Con ojos salvajes declaró que definitivamente daría a luz al príncipe heredero y sería la reina viuda. Entonces nadie podría menospreciarla de nuevo. Patricia se dirigió por su nombre. En voz baja dijo que incluso si lograse salvar su vida, nunca podría convertirse en reina y viuda. Rosamond, histérica, profirió que no sea ridícula, que no sabía nada, pero Patricia agregó que eso era porque era infértil. Con esas palabras, Rosamond se paralizó. Preguntó a qué se refería. Patricia contestó que era infértil. Rosamond, incrédula, dijo que no le haga reír. La reina no era nadie para determinar eso. La única quien era infértil era la reina, ella no. Patricia contestó que sí, lo era, pero también lo era ella. Preguntó por qué decía eso. ¿Acaso tenía pruebas? Patricia respondió que sí. Con una pizca de alegría dijo que el hecho de que ella sea infértil era obra suya.